Y ahora estamos en comunicación con la doctora Anabel Piquer, que es la encargada, siempre la vemos en el reporte diario, de el estado de eh, informando desde el comité de crisis el estado de salud de nuestra población. Buenas tardes, doctora. Sí, hola, buenas tardes a todos. Acá escuchamos muy bien, así que eh, está muy ajustado el sonido. Bueno, sí, yo me escucho el retorno, pero no importa, se escucha. Ah, acá no. Bueno. Bueno, cuéntenos un poquito eh, este, sobre estas últimas medidas que ayer anunció el intendente Iguacel, o que en redes hay mucha confusión, o que la gente misma opina y opina y opina y al final es desvirtuado, ¿no? El mensaje. Sí, en realidad las medidas que se informaron en el día de ayer básicamente tiene que ver con las medidas que se fue el nuevo decreto de necesidad de urgencia que se informó, digamos, desde la Presidencia de la Nación. Claro. Nosotros esta reunión, digamos, desde el comité ya lo habíamos planteado hacía ya más de una semana, cómo nos íbamos a manejarlo acá a nivel local, con los posibles cambios y la posible apertura a esta cuarentena o flexibilización de esta cuarentena. Y bueno, fueron todos temas que se debatieron. En primer lugar, siguiendo el decreto nacional. Y en segundo lugar, como lo dije en mi informe de hoy a la mañana, Ajá. son medidas que se pueden tomar por las características de nuestra comunidad en el estado actual que nos encontramos, que básicamente no tenemos casos ni sospechosos hoy y tampoco Mm, positivos, no hemos tenido hasta ahora. Por mm. ese motivo es que se decidieron tomar estas medidas, que creo que ayer en la conferencia de prensa fue bastante claro el mensaje. Sí, sí. Básicamente lo que se trata de hacer es, como lo dijo el intendente Javier Iguacel, dar la posibilidad a que los comercios, exceptuando aquellos comercios que generen conglomerados de personas, que también eso es una normativa nacional, no se pueden abrir restaurantes, bares, boliches, tampoco clubes y gimnasios. El resto de las actividades se retoman de una manera que también pueda ser que Claro. la distribución de la circulación de las personas no sea todo en el mismo horario. Por ejemplo, los comercios se dividen los horarios por rubro, lo que es indumentaria por la tarde, el resto de los comercios, por ejemplo, electrodomésticos, mueblerías y demás, por la mañana. Mm, Por otro lado, digamos, todo esto está también bien detallado en la página del municipio. También algo que se cuestionó y que uno sigue recibiendo mensajes, el tema de habilitar esta caminata recreativa en 1 hora al día en lugares determinados del pueblo. ¿Por qué no lo hicimos como estuvo habilitado a nivel de la nación? Esos son para ciudades mucho más grandes, en donde 500 metros a la redonda de la casa de las personas en una ciudad grande no va a hacer que la gente se amontone. Nuestra claro. ciudad es pequeña y por ende si salimos todos a caminar a 500 metros de nuestra casa, básicamente nos concentramos en una parte del pueblo o en la otra y estaríamos, digamos, en una concentración de personas, que es lo que no queremos. Claro. Por eso se habilitaron estos circuitos. De manera clara se dejó dicho que no puede ser que salgamos a caminar en grupos de más de 2 personas, siempre manteniendo las normas de seguridad, que es el distanciamiento social entre personas de 2 metros, utilizando el cubreboca. Mm, No es una, no se utiliza para hacer ni salir a correr ni para hacer ciclismo. Tiene que ver más con la necesidad de ciertas personas de poder salir. Desde el comité de crisis con respecto a esta medida, nuestro, digamos, consejo y nuestro, digamos, recomendación es que si podemos quedarnos en casa, lo sigamos haciendo.
si podemos hacer la actividad en nuestros hogares como veníamos haciendo hasta ahora, seguir haciéndolo. En el caso que también se preguntó, fue de los niños pequeños. La verdad que Claro. tenemos un privilegio en una ciudad como la nuestra, es que casi todos tenemos la posibilidad de tener el patio de nuestra casa, Ujú. y es algo donde los chicos, más allá de los días como el de ayer y hoy que llovió todo el día, tienen la posibilidad de estar afuera, entonces tampoco se ve la necesidad de tener que salir. Claro. Esta es una de las medidas que por ahí más controversia trae, porque siempre va a estar quien lo aproveche, y en vez de salir una hora a caminar, eh, digamos, tampoco tenés la manera de controlar si realmente hacen la caminata de una hora. Sí, fuera de ese horario, si uno ve personas que están haciendo eh, caminata o ciclismo además sin las medidas de seguridad, también volvemos y apelamos a la ayuda de toda la gente para hacer las denuncias, porque si no sería incumplimiento también del decreto. Ujú. Como siempre tratamos de reforzar que esto es entre todos, ¿sí? Es cuidarnos entre todos. Ahora, si una madre quiere llevar a sus hijos a caminar, ¿no? Este, Sí, a una plaza, ¿puede o no? No, en realidad los circuitos que son permitidos son los esos. que ya nombramos ayer, que es Sí, Circunvalación, Camino del Cementerio, la 29 de julio con la calle Alfredo Palacios, que es la que une el circuito, digamos. y Roque ¿Y por qué no Saspeña. la plaza? Porque volveríamos al mismo punto de Claro, que quizá va a ir una mamá con su hijo y no va a ser una sola mamá que va a ir con su hijo, se van a sí. empezar a concentrar todas las mamás con los niños en la plaza. Por eso esa es una medida que no está habilitada, digamos. Ujú. Y una mamá con varios hijos, ¿cómo hace em, para La idea es sacarlos? que es un grupo familiar, ¿sí? Saliendo a caminar en estos circuitos, yo como pediatra en primer lugar, Claro. son chicos, como ayer lo dijimos, un adolescente o niños que se pueden mantener en una distancia sin correr riesgo, porque también tengamos en cuenta que son circuitos en donde hay circulación del tránsito, hay autos. El doctor Boto ayer aclaró que es importante en esto ser muy precavidos, caminar en contra de la circulación de los autos y hacerlo por la Ujú. banquina. Eh, a ver, si uno es completamente sincero, lo habitual no es que una madre salga a caminar con todos sus hijos, entonces, si no era una actividad que diaria Ajá. hacíamos, quizás sería lo conveniente no hacerlo, ¿sí? En caso de que haya chicos que tengan quizás hasta indicación médica porque por ahí tienen sobrepeso y antes tenían otra actividad, bueno, si esa mamá puede salir con ese hijo caminando, respetando, de vuelta, repetimos, las medidas de seguridad, está perfecto, pero si es una mamá que tiene niños pequeños y niños más grandes, hasta es complicado que salga a caminar en familia. Claro, hoy una mamá me decía que tiene a la hija de 8 años que va eh, de la habitación a la heladera y viceversa. Ujú. Y dice, ¿cómo hago? Dice. Aparte tiene En realidad otros lo que tiene hijos. que ver, sí, en realidad lo que tiene que ver, que creo nos pasa un poco a todos, la cuarentena, el estar más tiempo en casa, y sobre todo en los niños de cierta edad, en donde ya hoy consideramos preadolescencia y adolescentes, una edad en donde básicamente lo que hacen es estar todo el tiempo con tecnología y Sí. estar en cero actividad. Esto es lo que desde yo como médica pediatra siempre lo aconsejo, es limitar el uso de lo que sea celulares, computadoras o lo que sea uso de televisión conectado que habitualmente hacemos todos, que es Netflix y las Ujú. series, a poner horarios, a tener una rutina desde el horario que se levantan, mantener las 4 comidas en horarios, no el picoteo entre comidas, porque si no todo termina siendo, digamos, muy desordenado y eso lleva a estar peor todavía con respecto a esto que estábamos hablando de salud, digamos, la alimentación saludable y el estado de salud de los chicos, inclusive de los adultos. Ujú. Esto es fundamental en estos tiempos en donde estamos mucho tiempo en casa y en donde está la familia entera en la casa, es
tener una rutina, tener horarios en donde siempre se almuerza a la misma hora y no a cualquier hora, tener un mismo horario para el horario de descanso, digamos, y no que los chicos se terminen acostando con el teléfono a cualquier hora y al otro día también cuesta levantarlos, y como las actividades son virtuales de la escuela, las terminan haciendo en cualquier momento. Siempre el consejo es realizar una rutina. Es difícil, pero hay que empezarlo a hacer de a poco. Es como las vacaciones. En las vacaciones todo esto también se desregula un poco, Claro. los horarios sobre todo. Ujú. Y aquellos chicos este, este, que resultan hiperactivos. En realidad, esto sí, a ver, dentro de lo que se empezó a hablar, sobre todo para los chicos que quizá tienen algún tipo de trastorno de hiperactividad, o en pediatría podemos llamarlo lo que le decimos TEA, trastorno del espectro autista, o patologías que requieren, no, digamos, tener actividades y algún tipo de, digamos, de esto de esparcimiento. Sí se aconseja esa caminata y utilizarla en el horario que se permite. Si tenemos un Mm. horario que es ahora en invierno, que está oscureciendo más temprano, de 12 a 16 horas, perfectamente podemos habilitarlos a que realicen este circuito, ¿sí? Que lo hagan con las medidas de seguridad, y obviamente sí se aconseja. También estuvo pensado para esos pacientes, para esos chicos, ¿sí? Para poder tener este momento de salida de sus casas. Claro, como los chicos, por ejemplo, autistas también, Claro, sí, que sí, sí. es necesario. Sí, sí, es justamente una de las indicaciones. De hecho, en grandes ciudades se les conseguían los permisos y podían salir sus padres con estos chicos con esta patología, ¿sí? Claro. A plazas o a centros en donde, respetando la seguridad para ellos mismos y para los demás, se les habilitaba. Eh, ¿Cómo califican este acatamiento, este, a las disposiciones acá en el pueblo? Yo ¿Hay creo un alto que acatamiento o está no, no, aún poquito desmadrado? desde el comité estamos muy conformes y obviamente que muy agradecidos a toda la población, porque creo que es claro que estamos cumpliendo con las medidas de seguridad. Somos una de las ciudades que seguimos sin casos positivos. Sí, Siempre va a haber quienes excedan quizá las normas, son los menos. Últimamente no tengo los números, pero hubo mucho menos detenciones. Por lo tanto, digamos, el acatamiento de las normas están. Sí, lo que por ahí se cuestiona es que se ve mucha gente en la calle, sí. pero es claro que va a haber más circulación de personas porque hay muchas más actividades habilitadas. Por ejemplo, Ujú. yo salgo y voy a llevar mi auto al mecánico o al auto a un lavadero y voy a estar circulando. Es inevitable, pero si tomamos todas las medidas de seguridad, sabemos que vamos a seguir en este camino, ¿sí? No por eso me voy a juntar a tomar el té con amigos, o no voy a ir a visitar a mi familia cuando hace ya todos estos días que estamos manteniendo el aislamiento, ¿sí? Nosotros pedimos y reforzamos todo el tiempo esta idea: que se flexibilicen ciertas actividades no implica que la cuarentena haya terminado, no implica que la vida cotidiana vuelva a ser como antes. Al contrario, estamos pidiendo por favor que sigan siendo conscientes, que sean responsables, que de esta manera, más allá de cuidarnos nosotros, estamos cuidando a las personas más vulnerables, que son nuestros adultos mayores y todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad de base, que sean pacientes de riesgo. Claro. Entonces, la conciencia, apelamos a la conciencia social, que no se junten, que no hagan reuniones, y que sabemos que esto es transitorio. Y cuando nos volvamos a encontrar va a ser toda una fiesta, digamos, pero no va a ser ahora el momento, o sea, no es ahora el momento. Eh, Justamente, este, este, usted lo dijo, ¿esto es transitorio o vino para quedarse? Sí, creo que el presidente de la Nación fue claro en este último
comunicado que hizo que la cuarentena se dividió en tramos, Sí, en donde estamos en una etapa en donde el 50% de la población está reactivando sus actividades cotidianas y la circulación de las personas. Estas medidas creo que tienen que ver con que es inevitable que la gente reactive, porque el intendente también lo dijo ayer, necesitan trabajar para poder llevar la comida a su casa, claro. que es la condición de muchas personas. En otros lugares también, digamos, en las noticias que uno ve, es que se ha podido hacer y se ha tenido buena respuesta, pero siempre teniendo en cuenta la prevención. Sabemos que la posibilidad de contagio, cumpliendo las normas de seguridad, el distanciamiento social, la utilización del cubrebocas o mascarilla al salir, la higiene permanente de manos, la higiene de la desinfección de las superficies y de todo lo que ingresemos a nuestros hogares, se vio que son medidas, las medidas más importantes. Y obviamente la fundamental y principal es que si no tenemos necesidad de salir de nuestros hogares, no lo hagamos. Claro. Eh, ¿Usted vio las imágenes de España hace unos días? Que salieron a las calles, a las plazas, a jugar al fútbol eso, las familias. Creo que igual últimamente no estoy mirando televisión básicamente por una cuestión de tiempos. Sí, Creo que estamos en una circunstancia muy distinta a España. La etapa que estamos transitando nosotros, digamos, quizá se va a ver a futuro poder retomar ese tipo de actividades. Sí sé que en otros países como Noruega y Suiza en ningún momento ni siquiera cerraron restaurantes ni bares, pero desde, digamos, las medidas tomadas de otro lugar. Esto es algo que tiene que ver y es inherente a cada localidad, ¿sí? Nosotros, la ventaja que tenemos es que somos una ciudad en donde no tenemos concentración de personas, por claro. ejemplo, en los transportes públicos. Entonces eso es algo muy favorable que tenemos las ciudades pequeñas y no así las ciudades grandes como fueron los lugares en donde más casos hubo y en donde más vemos las noticias de la tele, ¿sí? Ujú. Una última pregunta. ¿Ha recibido muchas consultas en su consultorio? ¿O más bien es precavida la gente? Hace una llamada, un mensaje, antes de ir al Sí, consultorio. sí, esa es una buena pregunta. Desde que empezó esto de la cuarentena, creo que todos fueron muy conscientes y obviamente las consultas telefónicas existían antes de esto y ahora mucho más. Estamos todos los médicos en la misma posición, contestando lo máximo que se pueda a través del teléfono. Hay, Claro. digamos, casos puntuales que uno no puede hacer un diagnóstico y mucho menos medicar por teléfono. Ujú. Lo que nosotros, por ejemplo, los pediatras, que es una gran parte de nuestra actividad, los controles de los niños sanos, eso está, digamos, nosotros frenamos los controles a no ser de casos necesarios, como puede ser un recién nacido, eh, y por ende nuestro consultorio hoy está trabajando al mínimo. Ujú. Hay casos que tenés que verlos, hay personas que empiezan con alguna patología, no necesariamente febril, pero dolores abdominales o infecciones en piel, hay cosas que uno las tiene que ver, entonces a lo mínimo estamos trabajando y como el resto de las actividades, con turnos, con digamos, turnos anticipados, dándolos de manera de que no tengan que esperar en sala de espera. De hecho, yo reformé el consultorio para que no tenga sala de espera, entonces entra uno y sale el otro, entre paciente y paciente, desinfectar camillas, sillas, escritorio, Claro. ponerles alcohol en gel al llegar y al retirarse, no sacarnos en ningún momento el cubrebocas durante la atención y manteniendo la distancia entre los pacientes de 2 metros. Obviamente que al acercarme para revisar a los niños uno toma también las medidas de si va a revisar la garganta y demás, ponernos las antiparras, el equipo de protección personal que utilizamos todos los médicos, pero todo lo que no es necesario, las consultas frenaron muchísimo y ahí es donde nosotros nos damos cuenta
que la sociedad en general tiene, digamos, las pautas de alarmas y están acatando todas las normativas, ¿sí? Claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, tratamos de ser siempre lo más claros posibles. Ujú. Desde que empezó todo esto, digamos, el comité de crisis y el resto del personal de salud en general, el hospital, los centros de atención periféricas, todo el equipo, médicos, enfermeros, las personas de administración, el resto del equipo del hospital, las chicas de maestranza, quirófano, los chicos de mantenimiento, no me quiero olvidar a nadie porque se van a enojar, los choferes y todas las chicas de cocina que siempre atienden también a todos los pacientes. Ajá. Seguimos trabajando y estamos para que todo esto salga lo mejor posible. Bueno, Así que muchísimas bueno, gracias. no, por favor, hasta luego.